Ahora sí, hablemos de las fórmulas del vértice, porque hasta ahora sí hablamos que el vértice es la parte más baja de la cuadrática o la parte más alta. Si es como en este caso es un mínimo. Si la cuadrática hubiera sido de esta manera, entonces aquí se dice que este vértice es un máximo. Entonces en este caso sería un mínimo, pero en este caso es un máximo. El detalle es, primero, para saber si es un mínimo o es un máximo, eso nos lo dice la concavidad. Si es cóncava hacia arriba, sabemos que A es positivo. Si es cóncava hacia abajo, sabemos que A es negativo. Y entonces tenemos, si es cóncava hacia arriba, tenemos un mínimo. Si es cóncava hacia abajo, o sea, A es negativo, tenemos un máximo. Pero ¿cómo calculamos ese vértice? Bueno, resulta que el vértice lo podemos calcular por medio de esta fórmula, donde la x del vértice es menos b entre 2a. Entonces noten que para averiguar la x del vértice, solo requerimos saber quién es b y quién es a en nuestra cuadrática. Y la y del vértice es menos discriminante entre 4a. Recordando que el discriminante es la fórmula b al cuadrado menos 4 por a por c. Recuerden que este 4 siempre es de fórmula. Entonces estas son las coordenadas del vértice. También hay una manera alterna si ustedes no gustan utilizar esta fórmula. Hay una alternativa. La alternativa es que si ustedes conocen el valor de x del vértice, simplemente es calcular la imagen de esa x. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos a la función y evaluamos ese valor. Ya lo vamos a ver con un ejemplo práctico. Aquí les presento, antes de ese ejemplo, el análisis completo que tendría una función cuadrática ya conociendo su vértice. Si es cóncava hacia arriba, nuestra primera mitad es decreciente, la segunda mitad es creciente. Por lo tanto, el intervalo que va de menos infinito hasta menos b entre 2a sería el intervalo decreciente. El intervalo que va de menos b2a hasta más infinito sería el intervalo creciente. Y como es cóncava hacia arriba en este caso, el ámbito va desde la parte más baja, que es la y del vértice, el menos discriminante entre 4a, hasta más infinito. Y similar, pero invirtiendo las relaciones, si fuera cóncava hacia abajo. Aquí les dejo la ficha para que la copien un momento si quieren saberla, aunque en realidad con solo hacer el análisis tradicional. Recuerden que el ámbito del extremo más bajo a la parte más alta y el crecimiento del extremo izquierdo al extremo derecho, la parte que esté decreciendo, como en este caso, o la parte creciente, el extremo izquierdo a la parte derecha de esa sección. Bien, ahí les dejo la ficha para que la tomen en cuenta si ustedes quieren analizar lo que es el ámbito, el intervalo de crecimiento, sea cóncava hacia arriba o sea cóncava hacia abajo. Pero muchas palabras. Vamos a tratar de analizar una cuadrática en su forma completa, donde vamos a determinar desde el vértice, los puntos de intersección, la concavidad, etc. Vamos por pasos. En realidad es muy sencillo. Simplemente respeten este orden. El primer paso siempre va a ser determinar la concavidad. Vean este ejercicio. Sea la función cuadrática f de x igual 5x al cuadrado menos 13x más 6. Lo primero siempre que ustedes van a determinar una cuadrática es el valor de la a. En este caso a es 5. Por lo tanto significa que es cóncava hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque a es positivo. Si es positiva el valor de la a, entonces cóncava hacia arriba. ¿Ok? El segundo paso siempre va a ser determinar los puntos de intersección con el eje x y el eje y. Si es el eje y, la x es 0. O más fácil, si es con el eje de la y, siempre corta el eje de la y en 0, c. Y en este caso c es 6. Es más, si quieren pongámoslos acá. A es 5. B es 13 negativo, con todo y su signo. Y C es 6. La cuadrática siempre corta el eje de la y en 0, c. Entonces esto va a ser 0,6. Entonces ya tenemos la intersección con el eje de la y. Con el eje de las x, la y es 0. Y recuerden que su cuadrática es y igual a 5x al cuadrado menos 13x más 6.
como la y tiene que ser 0 cuando corta el eje de las x, recuerde, si es el eje x, la y tiene que valer 0. Entonces, esta y la cambiamos por 0 y lo que hacemos es simplemente resolver la ecuación cuadrática. ¿Cómo? Lo hacemos con fórmula general, si quieren hacerlo. Si no tienen calculadora o por factorización, pero si tienen la calculadora, entonces simplemente van a modo 5.3 y ingresan el valor de A, B y C. A es 5, B es menos 13 y C es 6. Eso les da la calculadora de solución 2 y 3/5. Quiere decir que nuestra cuadrática corta el eje de las x en 2, y sabemos desde el principio que si corta el eje de las x, la y es 0. Entonces, ya sabemos que corta el eje de x en la x que vale 2, pero la y es 0. La x que vale 3/5 y la y es 0. O sea, esta cuadrática corta el eje x en 2 puntos. ¿Ok? Es muy importante. Noten también por qué sé que corta el eje x en 2 puntos. Aquí hicimos un breve cálculo del discriminante. Recuérdense, el discriminante tiene por fórmula b al cuadrado menos 4a por c. b es menos 13, entonces pone menos 13 al cuadrado, siempre entre paréntesis, y el 2 por fuera del paréntesis. Menos 4, que es de fórmula, por a, que era 5, por c, que c era 6. Se ingresa y eso dio 49, que es positivo. Y recuerden, si el discriminante es positivo, corta el eje de x en 2 puntos. Por eso obtuvimos dos soluciones. El punto 2, 0 y el punto 3/5, 0. Entonces, antes de continuar con el ejercicio, primer paso, averiguar si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Segundo paso, determinar los puntos de intersección eje Y y eje X. Si es el eje Y, siempre va a ser en 0, C. Si es el eje X, entonces la y es 0 y lo que vamos a hacer siempre es resolver una ecuación cuadrática, donde lo que vamos a tratar es ingresar en la calculadora el valor de A, B y C para saber los valores o los puntos donde corta el eje de las X. Recuérdense, puede ser ningún punto, un punto o 2 puntos. Ok, continuamos. El siguiente paso para analizar completamente nuestra función cuadrática es determinar el vértice. Entonces, repito, primer paso, concavidad. Segundo paso, puntos de intersección eje X y eje Y. Y tercer paso, el vértice. El vértice siempre se calcula con la fórmula X igual A menos B entre 2A. Esa es la X. Y la Y va a ser menos discriminante entre 4A. Entonces, la X, en este caso, recordemos nuestra función cuadrática. Vamos a apuntarla para que veamos cuál. Ok, esta era nuestra función cuadrática. El valor de A era 5, B es menos 13 y C era 6. Entonces sustituimos. Al sustituir, noten, va a quedar menos, que es de la fórmula, el valor de B, que era menos 13. Entonces queda menos 13. Entre 2 por el valor de A. A es 5, entonces queda 2 por 5. Ingresamos esto, negativo y negativo se elimina, se da positivo. Y nos queda 13 y 12 por 5, 10. Entonces la X del vértice es 13 décimos. La Y del vértice es menos discriminante entre 4A. Aquí no vemos el discriminante, vamos a calcularlo aquí. Ya lo había mencionado, pero no importa, vamos a volverlo a calcular. El discriminante, como les dije, es B a la 2 menos 4A por C. Entonces, eso va a ser B es menos 13. Entre paréntesis, menos 4, que siempre es de la fórmula, por el valor de A, que es 5, por el valor de C, que es 6. Eso lo ingresamos en la calculadora y nos da 49. Entonces, la Y del vértice va a ser menos el valor que nos dio el discriminante. Entonces, menos 49 entre 4 por A, que es 5. 4 por 5, 20. Esta es la Y del vértice. Ahora, les aclaro. La Y del vértice, esta Y, todo este procedimiento, podemos obtener este mismo resultado de otra forma, que es evaluando lo que nos dio
la x del vértice en nuestra función cuadrática, o sea, es calculando la imagen. Lo que vamos a hacer como método alterno, si no quieren aplicar este, o sea, ustedes aplican cualquiera de los dos, es tomar este valor, el que les dio la x del vértice, y lo evalúan en la función. O sea, significa que ustedes van a ir a la función y van a sustituir la x por el 13 décimos en este caso. Entonces, aquí ya está la sustitución, pero veámoslo con la calculadora para que lo vean ustedes paso por paso. Su cuadrática es 5x, pero vamos a ponerla entre paréntesis. La x del vértice es 13 décimos, entonces ponemos 13 décimos, cierro el paréntesis, al cuadrado, porque está al cuadrado, menos 13, paréntesis, la x la vamos a sustituir por 13 décimos, más 6. Y nos da menos 49 sobre 20. Es más, aquí había un error en las copias. Aquí es un 20. Vamos a corregirlo. De una vez, vamos a ver. Menos 49 sobre 20. Que fue el mismo resultado que teníamos acá. Entonces, vean que ustedes pueden calcular la y del vértice de dos formas. Utilizan esta fórmula o utilizan el valor que calcularon en la x del vértice y lo sustituyen en su función cuadrática. Cualquiera de los dos métodos les va a dar el mismo resultado, ustedes gusten. Entonces el vértice va a ser, en este caso, 13 décimos, que la x del vértice, y la y del vértice es menos 49 sobre 20. Como nuestra cuadrática es cóncava hacia arriba, este punto va a ser un mínimo. Finalmente, lo que ustedes les pueden pedir es realizar la gráfica. Cuando realizamos la gráfica, lo único que tenemos que hacer es marcar todos los puntos que obtuvimos. Marcamos los puntos de intersección con el eje X, que fueron 3/5 y 2. Marcamos esos dos valores. Marcamos el vértice, que en este caso era 13 décimos menos 49 sobre 20. Entonces marcamos el punto del vértice. Marcamos el punto con el eje de la Y, que en este caso eran 6. Y una vez que tenemos marcado el punto de intersección eje Y, los puntos de intersección con el eje X y el vértice, trazamos la curva. Ahora, aquí quedó muy bien porque ya tenemos el dibujo, ya lo teníamos hecho. Para ustedes, en el caso que necesiten hacer la gráfica, como aquí hay decimales, siempre es bueno que ustedes tomen estas fracciones y las pasen en decimales. 13 décimos es 1.3. Entonces ven, aquí está el 1, y aquí 2, 1.3 era un poquito después del 1. Entonces uno lo marca. El 3/5. 3/5 es 0,6. O sea, si hasta aquí es la mitad, 0,5, 0,6 era un poquito más. Entonces, y antes del 1. Entonces ustedes marcan esos valores. Entonces aquí era el 0,6 y aquí era el 1,3. Y menos 49 sobre 20 en decimales es menos 2,45. O sea que aquí está menos 1. Entonces, menos 2, como por ahí, por aquí, menos 2,45 andaría por acá. O sea, ustedes calculan de acuerdo a la escala que ustedes hayan aplicado. Marcan los puntos y los unen. ¿Ok? Y lo último, ya que sería para cerrar, sería si ustedes les preguntan quién es el dominio, cuál es el ámbito, cuáles los intervalos crecimiento o de decrecimiento. Vean, primero el ámbito, que es el más sencillo. Como es cóncava hacia arriba, vamos desde la parte más baja a la parte más alta. Recuerden que el ámbito es en el eje de la Y. La parte más baja es el menos 49 sobre 20, hasta la más alta que es infinito. Entonces el ámbito es de menos 49 sobre 20 hasta más infinito. Listo, ya tenemos el ámbito. Intervalo crecimiento y de decrecimiento. Bueno, esta primera parte es la decreciente. Y recuerden que eso se responde de la parte izquierda a la parte derecha de lo que estamos analizando. Como esto tiene flecha, esto viene desde menos infinito hasta la x del vértice, que es 13 décimos. Entonces el intervalo de crecimiento va a ser menos infinito hasta 13 décimos, siempre abierto. Y esta sección es la que es creciente. Entonces la parte izquierda
es el 13 sobre décimos hasta más infinito. Entonces es crecimiento desde 13 décimos hasta más infinito. Y ya completamos el análisis completo de una función cuadrática. Entonces, resumamos. ¿Cuáles son los pasos para poder realizar el análisis completo de una cuadrática? El primer paso es el valor de a, para saber si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. El segundo paso es intersección con el eje X y el eje Y, que para el eje X van a ser una ecuación. Y para el eje Y siempre va a ser en 0, C. El tercer paso es el vértice. Y el vértice se calcula con la fórmula menos b entre 2a menos discriminante entre 4a. ¿Ok? Aunque recuerden que este de acá lo pueden obtener sustituyendo este valor en la función, como ustedes gusten. El cuarto paso es normalmente graficar. ¿Cómo grafican? Marcan en el plano cartesiano todos los puntos que obtuvieron, los puntos de intersección con el eje X, el punto de intersección con el eje Y, el vértice y los unen. Y tienen su función cuadrática para poder responder lo que les pidan de ella. El último detalle, nada más que tendría que considerar en la función cuadrática, es el eje de simetría. Recuerden que el eje de simetría siempre va a ser la línea que divide a la cuadrática en dos partes iguales. Y el eje de simetría siempre es la misma recta que corresponde a la X del vértice. Entonces, siempre va a ser el eje de simetría X igual al menos B entre 2A. Para nuestro ejemplo anterior, entonces el eje de simetría iba a ser X igual a 13 décimos. O sea, la línea que divide la cuadrática en dos partes iguales, como eje de simetría, iba a ser X igual a 13 décimos. Esa es la recta que lo divide exactamente a la mitad. Ahora bien, ¿para qué nos sirven a veces el eje de simetría? Voy a poner un solo ejemplo, porque en realidad no es muy complicado. Supongamos que tenemos la siguiente situación. Supongamos, por ejemplo, si la gráfica interseca el eje X en el punto menos 4, 0. ¿Qué significa eso? Supongamos esto. Tenemos el plano cartesiano. Sabemos que corta el eje X en menos 4, 0. Supongamos que aquí es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. O sea, nuestra cuadrática está cortando el eje X aquí, en menos 4,0. Y el eje de simetría es X igual 2. O sea, que aquí el 1, aquí el 2, el eje de simetría es aquí. O sea, aquí va a estar la línea que divide nuestra cuadrática en dos partes iguales. ¿Ok? Ahora bien, entonces nosotros sabemos que la distancia que hay del punto de intersección al eje de simetría y del eje de simetría al otro punto de intersección con el eje de las X, se supone que esas distancias tienen que ser iguales. Entonces, simplemente contemos. Aquí hay 1, 2, 3. Contemos bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 unidades. Entonces, hasta el otro punto tienen que haber 6. Entonces sería 3, 4, porque este era 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí son las 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que va a caer en 8. Entonces el otro punto de intersección con el eje de las X va a ser en 8,0. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la distancia del punto de intersección al eje de simetría y del otro punto de intersección al eje de simetría, esas distancias son iguales. Entonces, si aquí hay 6 unidades, aquí también hay 6 unidades. Para eso nos serviría el eje de simetría. Otro caso donde podríamos usar el eje de simetría es un problema como este. O sea, f de x, una función cuadrática con eje de simetría x igual 3. O sea, si aquí está el 0 de la recta de eje x, aquí está el 3, aquí está el eje de simetría. Y nos dice que contiene el punto menos 5, 3. O sea, nuestra función cuadrática, no sé si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, no importa. Pero la función cuadrática contiene a este punto, pasa por aquí. ¿Puedo asegurar que contiene el punto 11,3? Claro que sí,
Porque la distancia de este punto al eje simetría tiene que ser igual del eje simetría al punto que es gemelito de él, el que está por acá. Entonces, la distancia que hay de aquí, del menos 5 al 3, son 8 unidades, porque aquí hay 5 y 3, son 8 unidades de distancia. Entonces, la distancia que hay de aquí, de este 3 hasta el otro, hasta el gemelito, tiene que ser también 8 unidades. Desde 3 a 8 unidades es en el 11. O sea, debe corresponderle el punto 11, 3. Entonces, esto es cierto. Esto lo podemos aplicar con el eje de simetría. Por último, para cerrar en esta parte de función cuadrática, también es muy importante que ustedes lean el ejercicio, porque no tiene sentido que ustedes hagan todo el análisis de función cuadrática para un cierto tipo de pregunta. Por ejemplo, en este ejercicio nos preguntan cuál es el ámbito de la función cuadrática. Entonces, lo único que ocupamos es saber la concavidad y la y del vértice. Eso es todo. A es positivo, quiere decir que es cóncavo hacia arriba. Como es cóncavo hacia arriba, el ámbito va desde la y del vértice hasta más infinito. Entonces, lo único que ocupamos es la y del vértice. Entonces, la y del vértice podemos calcularla con esta fórmula o averiguamos la x del vértice y sustituimos. Aquí se hizo con el método averiguar la x del vértice y sustituir este valor en la función, o sea, cambiar la x por este valor. Pero para agregar, vamos a hacerla con la del discriminante. El discriminante es b a la 2, que en este caso es 7. 7 a la 2 menos 4 por a, que es 2, por c, que es menos 6. Ingresamos eso en la calculadora y eso nos da, como podemos observar, ok, ahora sí, el b a la 2 menos 4 por a por c nos da 97. Entonces, discriminante nos da 97. Entonces, usando la fórmula es menos discriminante, o sea, menos el 97. Entonces, esto nos daría menos 97. Nos daría, vamos a ver, es la y del vértice es menos discriminante entre 4a. Discriminante dio 97, entonces menos 97 entre 4 por a, que sería 4 por el valor de a que dijimos que era 2. Entonces es 4 por 2, que eso nos da menos 97 sobre 8. Entonces, ya tenemos que el ámbito va a ser desde la y del vértice, que es menos 97 sobre 8, hacia más infinito. Y ya tenemos la respuesta. Recuerden, podemos usar esta fórmula, calculando el discriminante y la fórmula, o podemos usar la x del vértice y simplemente sustituirla en la función cuadrática que nos dieron. Cambiamos la x por la x del vértice. Cualquiera de los dos métodos funciona. Y por último, para cerrar, vean qué importante, no es hacer todo el análisis. Dice, sea f de x igual a x al cuadrado más bx menos 10. Mira, no sabemos quién es a ni b. Una función cuadrática cuyo vértice es en 2, 6. O sea, nosotros sabemos quién es el vértice. Es más, vamos a quitar la respuesta. Entonces, nos dice que tenemos una cuadrática cuyo vértice es 2,6. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es graficarla. Vean, no tiene que ser ni un dibujo muy detallado. Simplemente hacemos el plano, corta en 2,6, supongamos que es aquí 2, que 6 es como por acá. Entonces en 2, 6 sería un punto por aquí. Ok. Sabemos que C es menos 10, entonces sabemos que corta el eje Y aquí en menos 10. Entonces vean qué es lo que sabemos hasta ahora. Sabemos que este es el vértice. Sabemos que corta el eje Y acá. Como tiene que ser o cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo, forzosamente para que este sea el vértice y corte aquí el eje de la Y, tiene que ser una gráfica que haga algo así. Tiene que ser cóncava hacia abajo para que corte el eje Y acá, como venía. Sería imposible que fuera cóncava hacia arriba cortando el eje Y aquí en menos 10. Entonces, indique cuáles proposiciones son verdaderas. ¿Es cóncava hacia arriba? No, eso es falso. Es cóncava hacia abajo. El discriminante negativo. Ay, ¿cómo sabemos eso? Bueno, resulta que esta cuadrática, por ser cóncava hacia abajo y con estas características, corta el eje X en 2 puntos. Y si corta el eje X en 2 puntos, el discriminante es positivo. Y aquí nos están diciendo que es negativo, o sea que esto también es falso. Entonces la respuesta es ninguna de las dos.
Entonces vean que no necesariamente es hacer todo el análisis, es simplemente aplicar las propiedades que ya acabamos de aprender.